Luego en distintos tiempos. Bueno, vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, particularmente con nuestros colegas docentes, pero con objetivos comunes a otros sectores de trabajadores, a otros sectores de la sociedad, con acciones de manera conjunta como las que hemos cumplido esta semana que culminamos recién con la adhesión al paro nacional, que fue el día jueves, 10 de abril, con una movilización más que nutrida, importante, que se realizó en la capital provincial, donde participamos desde ATECH y todo el Frente Gremial, junto a otras organizaciones gremiales de trabajadores, a distintos sectores, reclamando al gobierno nacional, particularmente en lo que hace al sector docente, la necesidad de la definición del presupuesto adecuado y suficiente para atender las demandas del sistema educativo argentino, habida cuenta de que desde el mismo momento de la asunción del actual presidente de la Nación se ha desresponsabilizado al Estado prácticamente de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo argentino y ni qué hablar en la parte presupuestaria especialmente. Por la convocatoria a la paritaria nacional docente, que prácticamente desde lo que va de la actual gestión de gobierno de la Nación, si se ha convocado en 2 oportunidades para resolver nada, y lo que ha hecho hace algunas semanas fue imponer por fuera de las paritarias, que no las convoca decididamente, imponer el piso salarial de 500.000 pesos para el docente inicial de cualquier lugar del país. Cuando tenemos una canasta básica, digamos, de más de 1 millón y pico de pesos, el piso del salario del docente inicial es de 500.000 pesos en todo el país, dispuesto por la imposición, del propio gobierno nacional, a espaldas de cualquier convocatoria a las paritarias docentes nacionales, que está obligado por ley a hacerlo y sin embargo las desconoce. Del mismo modo que reclamamos la restitución del Fondo de Incentivo Docente, del FONIT, que desde que asumió el presidente Milei definitivamente lo borró de un plumazo. Es el Fondo de Incentivo Docente que desde el año 95-96 veníamos percibiendo los docentes de toda la República Argentina y se iba actualizando. El reclamo concreto es la restitución del FONIT con la actualización correspondiente que debe hacerse, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, que lamentablemente viene siendo pisoteada por la actual gestión de gobierno de Nación, por la restitución de los fondos, de los planes, socioeducativos, que tenían alto impacto social y que sin embargo también los borró de un plumazo, como el caso de el plan Conectar Igualdad, el plan que incluía la distribución de libros en todo el país para las distintas escuelas, los distintos niveles, desde el Vamos, cuando asumió la actual gestión de gobierno en el orden nacional, lo primero que hizo fue degradar al sistema educativo con la eliminación misma del Ministerio de Educación, bajándolo a la categoría de secretaría. Desde el Frente Gremial Docente, en la convocatoria que hacíamos al paro que cumplimos el jueves pasado, en el marco del paro nacional docente, convocábamos en estos términos. Desde las entidades sindicales del Frente Gremial Docente en la provincia del Chaco, ATECH, UTCETERA, SADOP, adherimos al paro nacional del jueves 10 de abril, junto a los distintos sectores de trabajadores del país
y en el marco de la convocatoria al paro en el sector docente lanzado por la Confederación de Trabajadores de la República Argentina en defensa de la educación y la escuela pública, de los derechos de los trabajadores de la educación, de los derechos de los jubilados, en suma de la defensa de las conquistas que han llevado años de lucha a los distintos sectores del pueblo argentino, específicamente en el sector de la educación, por la urgente convocatoria, decíamos, esto que señalábamos recién, a la paritaria nacional docente, incremento del financiamiento educativo a la brevedad, por el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, la restitución inmediata y actualización del FONIT, Fondo de Incentivo Docente, mayor presupuesto educativo nacional que garantice escuelas en condiciones y condiciones dignas de trabajo y estudio, decimos, en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, y en defensa de la jubilación docente nacional, cese inmediato del brutal ajuste que ha dado por tierra con planes socioeducativos, que también lo señalábamos hace un momento, de alto impacto social, aumento de partidas para refuerzo nutricional, de almuerzo, copa de leche, no al Fondo Monetario Internacional, rechazo a la criminalización de la protesta, en claro repudio a las expresiones del presidente Milei sobre Malvinas, en defensa irrestricta de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. El paro se cumplió en todo el orden provincial, el día de nuestra provincia, del Chaco, el día jueves 10, en el marco del paro nacional, y el día miércoles, previo al paro del día jueves, hemos participado de la gran movilización de los distintos sectores de trabajadores que se llevó a cabo en la ciudad capital, en la ciudad de Resistencia, desde ATECH y todo el frente gremial. Con estos reclamos y también con los reclamos al gobierno provincial, porque definitivamente convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que debe funcionar de manera regular y que no funciona porque no hay voluntad política hasta acá de parte de las autoridades de gobierno de nuestra provincia para que se convoque y se pueda avanzar justamente en el seno de esa Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que está establecida en la ley de rango constitucional 647, que es precisamente la ley del Estatuto del Docente. En lo que hace al orden provincial, tenemos que decir que ratificamos plenamente el reclamo salarial con el objetivo de que se establezca a la par de la cláusula gatillo, que es lo único comprometido y verbalmente por parte del Poder Ejecutivo de la provincia, que se establezca a la par de la cláusula gatillo una política de recomposición salarial que nos lleve a darle continuidad a la política de recuperación de poder adquisitivo perdido durante muchos años, y que habíamos logrado los 3 años previos al año 2024, a cuando se inició prácticamente la actual gestión de gobierno, que así fuera, ¿no? Con incrementos por encima de la inflación. 2023, lo recordamos siempre, tuvimos un 26% de incremento por encima de la inflación. En 2022 y 2021 fue con algo más de un 20% de incremento por encima de la inflación en cada uno de esos años, o sea que con la cláusula gatillo como base de nuestra pauta, lo que hacíamos era empatarle a la inflación para no quedar por debajo de ella. Pero a la par teníamos la política de recomposición salarial, recomposición casi por una costumbre, la definimos como recomposición. En realidad lo que veníamos haciendo es una recuperación de parte del poder adquisitivo perdido durante tantos años. Y en este sentido tenemos que señalar, y lo venimos
recordando, digamos, de manera paulatina, y se lo decíamos al ministro de Economía en las 2 escasas reuniones que hemos tenido el 28 de febrero y el 10 de marzo para discutir el tema salarial, y que lamentablemente no hemos tenido ninguna continuidad al día de la fecha, y ese es el reclamo, porque se convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo justamente para definir esto que no existe al día de hoy, que tiene que ver con la recomposición salarial, con la necesidad de recuperar poder adquisitivo que se va pulverizando, además del que ya venía de muchos años a esta parte pulverizado. Decíamos en estas 2 escasas reuniones y que no tuvieron continuidad, particularmente al ministro de Economía, que seguramente el gobierno debe saber, y él como titular de la cartera de Hacienda de la provincia, nosotros seguimos atentamente la evolución de nuestros salarios, la evolución de la inflación, que históricamente ha hecho estragos en los salarios de los trabajadores. Tenemos que decir que desde enero de 2016 a este año, a enero de este año y un poco más, hemos tenido algo más de un 10.000 y pico % de inflación. Y los incrementos de sueldo que hemos tenido por todo concepto, digamos, ha sido de 7.000 y pico %. Así que se imaginan ustedes que de ese 3.000 y pico % que aún no se ha equiparado, es solamente para lograr recuperar lo que la inflación y las políticas de pobreza salarial de distintos gobiernos a su turno nos han llevado a perder como poder adquisitivo. Ni siquiera para empezar a hablar de recomposición estamos haciendo hincapié en la necesidad de la recuperación. Hoy con un nuevo escenario que era previsible, que lo veníamos advirtiendo desde ATECH particularmente de mucho tiempo a esta parte, con una política neoliberal salvaje que ya la vivimos en los años 90, que ya la vivimos en la era del presidente Macri de 2015 a 2019, y que hoy vuelve a repetirse la historia. Por eso es que siempre hacemos hincapié, y tan luego como trabajadores de la educación, en la necesidad de conocer la historia, ¿no?, de nuestro país, precisamente para no volver a repetirla. Y lo decíamos nosotros institucionalmente desde nuestra entidad cuando fue el contexto de la campaña electoral allá por el año 2023, advertíamos de aquel candidato que se presentaba como el Mesías, como el que venía a resolver todo con una motosierra, que iba a liquidar la clase política, la casta política para terminar con la corrupción, para esto, para lo otro, y que íbamos a cobrar en dólares los sueldos, los asalariados. Bueno, de más está decir que cuál es el análisis que se puede hacer al día de hoy. Lo que tenemos son dolores, no dólares, ¿no? Y con este anuncio que se ha hecho el día viernes, bueno, a partir de mañana vamos a tener una realidad más cruda todavía, con la devaluación ya anunciada por el propio gobierno a través de su ministro de Economía, que fue el mismo ministro de Economía de la época del gobierno de Macri, que fue el mismo ministro de Economía que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene exigencias que tienen que ver con la calidad de vida de todos los argentinos. Este brutal ajuste que venimos soportando y sufriendo todos los asalariados de nuestro país, los jubilados, las
personas más vulnerables, digamos, de los distintos estamentos de nuestra sociedad, de los distintos sectores, bueno, tiene que ver con esto. Lo vivimos en la era Macri, con una situación muy similar del 2015 a 2019, también con la aplicación de tarifazos, que son los que estamos soportando acá en la provincia del Chaco como contracara, además, a esa falta de recomposición, de recuperación del poder adquisitivo, que lo van pulverizando con todo esto, con la falta de recomposición de los salarios, con el achicamiento de los mismos a raíz de los tarifazos que nos aplican, pues si no tenés incremento de sueldo y tenés incremento de lo que tenés que pagar, como el tema de las boletas de la luz, que son impagables en nuestra provincia y que antes quienes gobiernan eran los defensores de toda la ciudadanía chaqueña frente a los incrementos de SECHEP en desde un gobierno, digamos, que era de distinto signo político. Con esto digo es que pareciera que la óptica de cuál es la situación que atravesamos ante cuestiones parecidas tiene que ver con de qué lado del mostrador se encuentran nuestros dirigentes políticos. Y la verdad que es un enorme problema para la sociedad que decididamente no se reconozcan los problemas que nos aquejan a diario y que se profundizan y que nos golpean y nos abofetean fuertemente todos los días, con además el agravamiento de la situación y la falta de soluciones. En lo que respecta al gobierno de la provincia, el reclamo es concreto: la necesidad de la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Urge la necesidad de el establecimiento de una política de recomposición salarial, de recuperación del poder adquisitivo que se va pulverizando con la falta de incrementos de los salarios y frente a una política que los reduce significativamente con esto que señalamos, ¿no? El tema de los tarifazos, los incrementos siderales en todos los servicios, los incrementos en los precios, por más que nos digan la inflación fue bueno, ahora pegó un salto, digamos, ¿no? Y que es previsible y nadie sabe qué nos deparan las próximas semanas. La situación, el tema es que la situación realmente todos los días se hace un poco más difícil en todos los frentes habidos y por haber, y más difícil aún cuando no se puede dialogar con las autoridades que tienen poder de decisión, ignorándose los ámbitos válidos de discusión encuadrados legalmente, como es la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que no se reúne, que no se convoca, porque evidentemente no hay voluntad política para que definitivamente así sea. En lo que respecta al propio Ministerio de Educación, tenemos que decir, lo decíamos semanas anteriores, y cuando hablamos de falta de voluntad política, tenemos que señalar que el día 7 de marzo se suspendió una reunión de mesa técnica que estaba convocada para ese día y que son las mesas que funcionan en el seno de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, pero exclusivamente para lo que tiene que ver con la resolución de las controversias que se han ido presentando para con la aplicación de las leyes de estabilidad y garantías laborales 3896 y 3895. La última reunión convocada pero suspendida fue la del 7 de marzo para informarse próximamente, digamos, la fecha de la nueva convocatoria. Pues llegó la convocatoria,
para un mes y pico después de aquella que estaba suspendida. Para el próximo 16 de abril, creo que es miércoles de esta semana, que estamos iniciando, por supuesto que vamos a asistir con los colegas que nos representan, directivos de nuestra entidad, en esta mesa, digamos, pero que definitivamente vienen demorándose con una serie de definiciones, digamos, en medio, que realmente hacen y mucha mella al sistema educativo chaqueño, como ha sido la intervención que ha generado de manera autoritaria, arbitraria, al margen de la ley, la titular de la cartera educativa, la profesora Sofía Naidenov, con su nefasta resolución 1183 del día 7 de marzo, casualmente, de este año 2025, donde o por la que ha intervenido de manera autoritaria la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Resistencia, y que indirectamente implica la intervención lisa y llana de la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Sáenz Peña al generar una designación a dedo, ad hoc, de 4 miembros en esta Junta intervenida de Resistencia, y que en las reuniones de ambas juntas para unificación de criterio, coordinación de acciones, definitivamente pone en desventaja absoluta a la Junta de Clasificación de Nivel Primario de Sáenz Peña, que el 28 de noviembre pasado ha renovado con el voto de los docentes a los representantes docentes, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, en el seno de la Junta de Nivel Primario de Sáenz Peña. ¿Por qué? Porque tenés 4 miembros oficiales en la Junta de Resistencia, por la intervención con la resolución que rechazamos categóricamente de la ministra Naidenov, la 1183 de este año 2025, y más el miembro oficial, digamos, de la Junta de Primaria de Sáenz Peña, obviamente dejan en absoluta desventaja, en minoría, a los miembros que han sido electos, digamos, ¿no? Imponiendo el gobierno el voto para la decisión que tengan que tomar de los designados a dedo, de los miembros oficiales, pues son todos oficiales. Esto realmente es inadmisible. Por esa razón habíamos acudido a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en 2 oportunidades, donde en la primera requerimos a los legisladores de esta Comisión de Educación de la legislatura que se convocara a la ministra de Educación. Hemos solicitado que se habilitara la interpelación para la titular de la cartera educativa. Bueno, en esa primera reunión no hubo quórum para que pudieran tomar alguna definición, y se convocó a una reunión extraordinaria de dicha comisión para el 21 de marzo pasado. En esa reunión, donde estuvimos presentes los secretarios generales de 5 o 6 entidades gremiales, que somos las que habíamos requerido, digamos, esta reunión y esta definición a la Comisión de Educación de la Cámara, delante nuestro, los legisladores que funcionaron con el quórum suficiente, digamos, de la Comisión de Educación de la Cámara, votaron delante nuestro convocar a la ministra de Educación, unos por nota, otros de manera directa, digamos, pero todos para convocar a la ministra de Educación para que definitivamente se informe, digamos, desde la propia cartera educativa y desde la misma
dictante de esa resolución tan nefasta como es la 1183 de intervención de la Junta. Todos votaron al fin y al cabo porque se convoque a la ministra de Educación, a la comisión legislativa, para que decididamente, pueda explicar, digamos. Pero al término de la reunión y a los días siguientes tomamos conocimiento de la impugnación que 3 de los mismos diputados que habían decidido esto, junto a los demás integrantes, han impugnado su propia decisión, inclusive para blindar, porque no hay otra definición, digamos, que podamos dar, para blindar a la ministra de Educación, Sofía Naidenov, para que no se la convoque, para que no tenga que dar ningún tipo de explicación, la verdad, en una actitud absolutamente antidemocrática, frente a toda la comunidad educativa chaqueña, no solamente frente a los trabajadores de la educación. Pero así estamos, sin novedades respecto de del Parlamento chaqueño sobre el reclamo o el requerimiento planteado por las entidades gremiales para que decididamente, con la Constitución en la mano, nuestros representantes del pueblo en la Casa de la Democracia, como es la Cámara de Diputados de la provincia en este caso, obren en consecuencia para defender lo que tiene que ver el marco legal, el marco democrático, una instancia de representación docente, electiva, como lo es una junta de clasificación, como en este caso la junta de clasificación de nivel primario de Resistencia, que ha sido intervenida con una resolución de carácter totalitario, autoritario, definitivamente resuelta por la ministra de Educación de la provincia. La verdad que nos llama y mucho la atención que desde las máximas autoridades de la provincia no se hayan tomado cartas en el asunto al día de la fecha. Es una situación de gravedad institucional para la que nadie que tiene responsabilidades sobre la dirección de nuestra provincia puede mirar para el costado. Es grave, es un precedente nefasto el que están sentando con esta resolución. Y por otra parte, decir que ratificamos plenamente el pedido de audiencia que hemos hecho a la titular de la cartera educativa, a la profesora Naidenov, hace más de un mes y pico, y que se lo ratificamos, digamos, en la reunión del 10 de marzo con un amplio temario, comenzando siempre por el salarial, pero con una larga lista de temas que después de esta primera pausa musical vamos a estar explayándonos al respecto, porque son problemas serios que tiene el sistema educativo de nuestra provincia, que tienen nuestros compañeros docentes respecto de los derechos que les están siendo vulnerados en distintos frentes, ¿no? Tenemos que recordar esto que veníamos señalando ya los domingos anteriores. Se han comenzado a dictar cuestión que seguimos atentamente, las resoluciones para la efectivización del acceso a la titularidad en el marco de la Ley 3896, que es la de garantías y estabilidad laboral para los colegas de nivel terciario abarcados por esta ley. Decididamente desde ATECH, y tiene que avanzarse por supuesto para culminar en el nivel terciario y avanzarse con el nivel secundario, en el marco de la ley 3895, desde ATECH recordamos la presentación que hemos hecho hace varias semanas a la Cámara de Diputados del proyecto de ley complementario a estas dos leyes para que se respete el espíritu de ambas con el que nacieron. Recordemos que desde ATECH somos los autores de estas iniciativas de muchos años a esta parte y que lamentablemente recién
se sancionaron en septiembre de 2023 y por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia en el marco de un escenario electoral que teníamos en el Chaco. Pese a los reclamos de años, digamos, que veníamos llevando adelante desde ATECH y con los proyectos de autoría nuestra. Ahora planteamos, hace algunas semanas, un proyecto de ley concreto complementario a ambas leyes para que, bien decía, se respete el espíritu que las mismas tienen, precisamente como leyes especiales o leyes paraguas o como quiera llamarse, digamos, que no están incorporadas dentro de la ley del Estatuto del Docente. Son leyes paralelas al propio estatuto, habida cuenta de que cada vez que el Estado, como lo planteamos siempre, se plantea y establece una transformación educativa, lamentablemente nunca tiene en cuenta la situación laboral de los trabajadores, de los trabajadores de la educación, razón por la que hemos impulsado estas leyes especiales para que definitivamente se contemple la garantía de la estabilidad laboral para los colegas que fueron desestabilizados por el Estado por aplicación de las transformaciones educativas que se sucedieron en distintos tiempos. No es que ahora con la última, no, también lo hicimos en el contexto de la famosa Ley Federal de Educación de los 90, que ha destruido el sistema educativo argentino y que ha desestabilizado a gran cantidad de colegas docentes. Ya para entonces hemos sido autores desde ATECH de la famosa Ley 5112 para garantizar la estabilidad de los colegas de nivel secundario, de la Ley 6810 para hacer lo propio para los colegas de los terceros ciclos de la EGB, de la vieja estructura, digamos, del sistema educativo, educación general básica, que había reemplazado a la escuela, a la educación primaria. La ley 5.327 para los colegas de materias especiales y con un plan de formación en servicio, entre tantas otras, digo, ¿no? Para la transformación última comenzamos con lo que fue la ley 7616, hoy 2335L, que tiene a la fecha inclusive varios artículos vigentes, independientemente del dictado de las leyes 3895 y 3896. Este proyecto complementario que presentamos, complementario a estas dos leyes que presentamos a la Cámara de Diputados desde ATECH y que requerimos a los legisladores actuales y a los futuros. Así que aprovechemos, colegas docentes, a todos los candidatos que están haciendo propuestas de todos los partidos políticos, porque hasta que sepamos, digamos, quiénes van a ser, quiénes nos van a representar en la Cámara de Diputados, es muy importante que cada uno asuma el compromiso de acompañar esta propuesta para que definitivamente estas leyes de estabilidad laboral, que las votaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria por unanimidad en un contexto electoral allá por septiembre de 2023, cumplan con su espíritu, que tiene que ver con la garantía de la estabilidad laboral hasta que se jubilen, renuncien o fallezcan, no que mañana les apliquen el artículo 21 de la ley del Estatuto del Docente para dejarlos en disponibilidad a los que hoy están accediendo a la titularidad por estas leyes especiales 3895 y 3896, y finalmente, cumplido el periodo de la disponibilidad y no habiéndose podido reubicar en el sistema, los dejen afuera. Y atención con esto, porque es una situación que tiene que ver con leyes especiales de estabilidad y garantías laborales que no están abarcadas por la ley del Estatuto del Docente, y tenemos que ser cuidadosos y estar muy atentos y alertas para que definitivamente
el Ministerio de Educación no pretenda aplicar, como ya lo están anticipando algunos directores regionales, que después del 11 de mayo van a ir a constatar el tema de la matrícula, que les corresponde el Contralor, pero con el objetivo, que no les corresponde, de aplicar el artículo 21 de la Ley del Estatuto del Docente para los flamantes colegas titulares por estas leyes, para terminar dejándolos en disponibilidad y cumplido el plazo, digamos, de esa situación, dejarlos fuera del sistema, sin la posibilidad de jubilarse, así tenga 27 años y 11 meses. Al no cumplir los 28 años de servicios con los 25 frente a alumnos, si no tiene los 28 de servicios cumplidos, perdió todos los aportes que haya hecho durante su vida de docente, digamos, en el sistema educativo chaqueño. Es una situación compleja que debemos reclamar a todos los legisladores actuales y a los que resulten electos. Por eso es importante que en este escenario de campaña electoral al que estamos asistiendo y escuchando a candidatos a diputados de unos y otros partidos o espacios políticos o lo que fuera, planteemos los docentes que tengamos la posibilidad de escucharlos en nuestra localidad, en el lugar que sea, digamos, plantearles esta cuestión que tiene que ver nada más ni nada menos que con la situación laboral de los colegas docentes que están abarcados por estas leyes. Tienen un proyecto completo, complementario en la Cámara de Diputados, que lo hemos presentado desde ATECH desde algunas semanas a esta parte, para que precisamente se respete el espíritu con el que nacieron estas leyes. Recordemos que desde la ley 7616, 2335L, desde ATECH habíamos propiciado el tema de los espacios focalizados y donde se reubicaban los colegas, y hasta que renunciaran, se jubilaran o lamentablemente fallecieran, digamos. En estas leyes de estabilidad laboral, decididamente hay cuestiones que quedaron firmes y otras no. El caso de los colegas que van a espacios focalizados tienen esta garantía, no los demás. En el caso de nivel terciario, desde ATECH habíamos propuesto, y así quedó definitivamente en la ley, que los colegas que no tuvieran competencia para los nuevos espacios, las nuevas materias de las nuevas carreras, se ocuparan espacios de capacitación, investigación, planteando esto que planteamos desde siempre, ¿no? La necesidad del fortalecimiento de nuestros institutos de nivel terciario, y que sean ellos mismos los que lleven adelante la capacitación de los trabajadores de la educación de la provincia, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La cuestión de fondo tiene que ver con la necesidad de que se establezca que los colegas, todos, no solamente los que van a espacios focalizados, tanto de la ley 3895 como de la ley 3896, definitivamente tengan esa garantía de estabilidad hasta que se jubilen, renuncien o fallezcan, y que no sea la aplicación, como ya les vienen anticipando desde algunas direcciones regionales, la aplicación del artículo 21 de la Ley del Estatuto del Docente, que plantea la disponibilidad del colega. ¿Cuál va a ser la gracia de garantizarle el acceso a la titularidad para dejarlos en disponibilidad mañana? Eso es contravenir, digamos, al espíritu tanto de la ley 3895 como la 3896. También es importante, en otro orden de cosas, si tenemos la posibilidad
de escuchar a los futuros legisladores y a los legisladores actuales, digamos, que están acompañando a los futuros legisladores y a los dirigentes políticos de los distintos espacios o partidos que están en campaña, digamos, llevando adelante sus propuestas, unos y otros. Desde nuestro lugar de docentes tenemos el deber de reclamarles y de pedirles el compromiso de que lleven adelante, sancionen proyectos de ley como los que están desde hace varios años en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que son de autoría nuestra también de ATECH, pero que tienen que ver con el interés de nuestros colegas docentes. Desde junio de 2017 venimos requiriendo desde ATECH con un proyecto concreto de ley que ha sido tomado por la bancada del radicalismo en el año 2022, que lleva el proyecto de ley número 2804, es del año 2022, que lo tomó la bancada del radicalismo, que actualmente es el oficialismo en la provincia, y que tiene que ver con la necesidad de que se resuelva el cálculo como corresponde y como debe ser, se resuelva el tema del cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente, para que el Estado liquide, digamos, a través del INSEP como corresponde y no por como le parezca, digamos, ese segundo cargo que tiene el docente en su vida de activo en las mismas condiciones que el primer cargo. Habida cuenta, estamos haciendo referencia expresa a la situación de todos los colegas que en su vida de docentes activos tienen, por ejemplo, un cargo jerárquico y 12 horas cátedras, o tienen 2 cargos permitidos por la ley, digamos. Bueno, cuando tienen esta situación, hacen exactamente proporcionalmente los mismos aportes tanto para el primer cargo como para el segundo, pero resulta ser que el INSEP, cuando hace la liquidación nunca se van a confundir en favor del trabajador, en favor del afiliado, que no tienen que confundirse nunca en favor de nadie, deben hacer las cosas bien definitivamente, pero aquí que a los colegas que han tenido esta situación de el doble, del segundo cargo docente, como le llamamos para entendernos, les vienen liquidando, y no sabemos quién es el que se queda con la plata, les vienen liquidando el primer cargo, como manda la ley de jubilación, digamos, de la provincia, con sobre la base de las mejores 120 remuneraciones actualizadas, digamos, para ese cálculo del haber jubilatorio. Pero ese segundo cargo docente se lo prorratean por toda la carrera docente, y eso es reducirle significativamente el haber jubilatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa, digamos, para que esto sea así y siga siendo así? Ninguna. Queremos saber dónde están los aportes que han hecho esos colegas en ese segundo cargo docente, que no se le paga en base a ellos ese segundo cargo a los colegas que han tenido esta situación. Ahora, este es un proyecto de ley que lo venimos propiciando desde junio de 2017. Lo hablamos con las distintas bancadas políticas de distintos partidos que tienen representación parlamentaria a lo largo de muchos años, y en el año 2022 lo ha tomado como propio la bancada de la Unión Cívica Radical, que es el actual oficialismo en la provincia, bajo el proyecto de ley número 2804. Tiene, digamos que tiene número de proyecto, está ingresado como tal a la Cámara de Diputados. Solo hay que ponerle interés, ganas y los votos necesarios para que se corrija ese cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente,
que en los hechos va a representar un acto de estricta justicia para todos los docentes que están con esta situación, ¿no? De una reducción de parte de su jubilación, habida cuenta de un cálculo erróneo que hasta aquí no ha habido voluntad política ni de los que fueron gobierno ni del actual gobierno hasta este momento. Es un reclamo que tiene que ver con que se resuelva en pos de los aportes que sí hicieron nuestros compañeros docentes que están en esta situación. Por eso decimos que resultaría un acto de estricta justicia. Este proyecto de ley es importante que podamos requerirles a los actuales diputados desde el lugar de docentes que tengamos, digamos, en la provincia y desde la posibilidad que tengamos de dialogar en el marco de esta campaña electoral que están llevando adelante con vistas a las elecciones legislativas del 11 de mayo próximo. Es importante que desde el lugar de docente podamos requerir el compromiso a los que están como a aquellos que están acercando sus propuestas de todos los partidos, para captar los votos o pedir que se los elija. Bueno, es importante plantearles desde nuestro lugar de docentes a todos quienes tengamos la posibilidad, digamos, de todos los partidos políticos que se comprometan a echar un vistazo a esta propuesta en particular que tiene que ver con que se responda a los aportes que sí hicieron nuestros compañeros. No estamos planteando un proyecto de ley para un nuevo derecho, para que nos aumenten tal... No, estamos planteando la necesidad de que se corrija el cálculo de ese haber erróneo que hacen sobre el segundo cargo docente en menos, y que nadie explica, ni nos explicaron antes, ni nos explican al día de hoy, quién se queda con esos aportes que sí hizo el docente en ese segundo cargo y que sin embargo no se ve reflejado en su jubilación. Vamos al bloque final de nuestro ATECH Informa de hoy y no nos vamos a ir sin antes decir que con los sueldos del mes de abril definitivamente debe pagarse la cláusula gatillo al sector docente, que con la inflación dada a conocer de marzo deberá ser de un 8,6%. Y definitivamente vamos a hacer hincapié, independientemente de nuestro reclamo al gobierno provincial, para que convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, para que podamos avanzar en la definición de una política de incrementos por encima de la inflación ante esta situación tan crítica, ante la aplicación de tarifazos, que por más que deslinden responsabilidades y digan que no es de la provincia sino de la nación, bueno, lo que no decían antes o lo decían al revés, definitivamente quienes soportamos los golpes, digamos, de estos tarifazos somos siempre los mismos. No hay vuelta y el reclamo es porque las cosas se solucionen. No vamos a dejar de reivindicar nunca nuestra cláusula gatillo, que decididamente es la herramienta que supimos conseguir los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco con 1000 batallas libradas desde las filas de ATECH y de todo el frente gremial, ante distintos gobiernos a su turno. Y esto les consta absolutamente a todos los chaqueños, que ha llevado años hasta que el gobierno se convenciera de la necesidad de incorporar esta cláusula gatillo en el sector docente para la pauta, independientemente de que a la fecha no hayamos podido establecer la otra pata fundamental de la pauta salarial, que tiene que ver con la política de recomposición para recuperar, como decíamos hoy, poder adquisitivo perdido durante tantos años.
Pero si no tuviésemos la cláusula gatillo y con el panorama que tenemos a hoy, que nadie sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar durante todo este mes de abril, y la verdad que tenemos que decir que estaríamos sin siquiera la posibilidad de empatar a la inflación, porque la cláusula gatillo definitivamente tiene por objetivo corregir los desfasajes por inflación de cada trimestre y con el acumulado, digamos, del trimestre, ¿no? Es sobre el acumulado. Por esa razón es que la cláusula que iremos a percibir con los sueldos de este mes, del mes de abril, representará seguramente un 8,6%. Lo que planteamos es la necesidad de determinar la política de recomposición salarial, porque decididamente frente a una inflación que empieza a dispararse además y que ha venido como contenida entre comillas, nosotros a la par de ella hemos tenido incrementos en los tarifazos de luz, por ejemplo, de agua, de gas, que pareciera ser que no tienen nada que ver con la medición de la inflación. Por eso es importante y es prioritario también que pueda definirse al fin y al cabo esa recomposición que venimos reclamando, pero que nuestra cláusula gatillo es reivindicada a diario por nosotros, no les quepan ninguna duda a nadie, digamos. Es una herramienta que además la tenemos exclusivamente los docentes de la provincia del Chaco, y no sé si no somos el único sector de trabajadores a lo largo y a lo ancho de nuestra República. Es una conquista que supimos conseguir los trabajadores de la educación del Chaco a través de ATECH y todo el frente gremial. Como lo dijimos claramente, el reclamo no se agota en la cláusula gatillo, porque justamente tiene que ver con esa otra pata que reclamamos y que tuvimos hasta el año 2023, inclusive, con incrementos por encima de la inflación. Aguardamos que las autoridades de gobierno de nuestra provincia convoquen a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, máxime con los días y semanas que están corriendo, con las nuevas novedades de medidas del gobierno nacional, que realmente complejizan un poco más el escenario socioeconómico que estamos atravesando todos los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Porque hay una franja que está a nivel gobierno, desde el orden nacional, que están definiendo el futuro de todos los argentinos, a espaldas de todos los argentinos, con una política que ya la vivimos en la era Macri, en la época de los 90, con estos préstamos del Fondo Monetario Internacional, que a cambio tiene sus exigencias, que las estamos pagando todos los argentinos, los asalariados en particular, ¿no? Con el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno del presidente Milei, como lo ha hecho el gobierno del presidente Macri, como lo ha hecho el gobierno del presidente Menem, y casualidad se repiten las mismas figuritas como ministros de Economía, como personal, como ministros ahí cercanos, digamos, para manejar la economía, entre comillas, alrededor de los distintos presidentes, ¿no? Como el ministro Caputo, como el ministro Sturzenegger, como la ministra Patricia Bullrich, bueno, integrantes del gobierno del doctor de la Rúa, que terminó como terminó allá en el 2001, integrantes del gobierno como el caso de Caputo particularmente, y de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, y hoy los mismos personajes al frente del gobierno del presidente Milei. Realmente preocupante, porque sabemos cuál es la definición que tiene este tipo de políticas
en los hechos y lo estamos sufriendo en carne propia todos los argentinos. Es una situación muy compleja, como volvemos a decir y lo decimos siempre, nosotros apelamos a la responsabilidad del Congreso Nacional, que debe tomar cartas en el asunto frente a una situación tan grave institucionalmente, política, social y económica que nos están haciendo vivir a todos los argentinos. Hacemos votos porque definitivamente nuestra república pueda ponerse de pie, pueda lograr la rectificación de todo esto que, sabemos, porque ya hemos visto los resultados. Con las mismas recetas definitivamente no hay resultados diferentes ni distintos. Y no creo que haya un solo argentino que no aspire a lo mejor para nuestra república. Es el reclamo que hacemos desde nuestro lugar de ciudadanos, de trabajadores, a todos los gobiernos a su turno, pero al actual en particular, con esta situación tremenda a la que nos hacen volver a vivir a todos los argentinos, con el famoso Fondo Monetario Internacional que, lejos de preocuparle la vida de la gente, lo que les importa es decididamente imponer sus recetas, y tenemos que decir que en la Argentina los vienen logrando y con creces, con un presidente que se arrodilla frente a los intereses ajenos a nuestro país, a nuestra soberanía. El día 2 de abril fue tremendo, creo que para toda la sociedad argentina, no solo para los excombatientes, para los héroes de Malvinas. Fue una muestra clara, digamos, de para quién gobierna, lamentablemente. No tenemos más tiempo.